Mateo 24 y 25 habla de qué? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24 de ninguna manera puede ser arrebatamiento. Lo sacan de contexto en el versículo 40. 24:40 dice, uno será tomado, otro será dejado. ¿Por quiénes son tomados? Por los ángeles. Por los ángeles. Jesús con voz de trompeta en el cielo da la orden, ¿verdad? Que se ha reunido uno a uno el remanente. ¿Quién es el remanente? Las 12 tribus de Israel, el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo se le llama? Remanente. Profecía de Isaías 11. Ustedes ahí lo leen y lo van a desglosar sin ninguna dificultad. Y Isaías, ¿qué? 27. ¿Sí? Leímos estos versículos. Ahora, nos vamos directamente a Mateo 25. No voy a tocar de lleno todavía, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes. Esa la voy a tocar el domingo que viene. Porque esa está muy simple, o sea, es muy sencilla. Ahorita voy a explicar otras cuestiones de Mateo 25. Bueno, entonces, dijimos que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con él, entonces se sentará ¿en dónde? En su trono. Aquí toma trono Jesús. ¿En dónde? En la segunda venida. Ya terminó la tribulación. ¿Sí? Entonces, Jesús toma trono, dice, o sea, ya baja, ¿verdad? Mateo 24 llega hasta los cielos, hasta las nubes. Es una señal que se ve, todos lo verán, dice aquí. Dice, y da la orden a los ángeles de reunir el remanente. Y dice Mateo 25. Entonces baja, toma trono, dice. ¿Y qué hace enseguida Jesús? Toma trono, dice, serán reunidas delante de él, afuera del reino, el Señor va a estar. Aquí va a estar el reino, dice, y será reunida delante de él todo el mundo va a ser reunido. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Unos a la derecha, las ovejas, otros a la izquierda, los cabritos. ¿Ahí vamos a estar nosotros? No. ¿Por qué? Porque ya fuimos arrebatados. Porque nosotros ya fuimos arrebatados. La iglesia ya fue arrebatada. Entonces, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. O sea, pase. Esto está preparado para ustedes. Ahora, viene una explicación aquí, hermanos, que espero lo entendamos. Viene aquí. Dicen, ¿verdad?, que la iglesia en general enseña que el aceite dice que es el Espíritu Santo. Porque habla aquí de un aceite. Las imprudentes se les acabó el aceite. ¿Cuál fue su imprudencia? Que no llevaban aceite extra. 5. Y 5 dice que sí llevaban aceite. Y trajeron aceite extra. Entonces volvieron a llenar su lámpara. ¿Por qué? Porque dice la parábola, porque mi amo tarda en venir. Entonces muchos dicen, no viene. Y agarran para hacer de la suya, ¿verdad? No pasa nada. Ni sucede nada, ni es cierto. Y además, siempre están con que, yo así decía, hermanos, siempre están, dice que vine, y yo no veo nada. Yo decía eso, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? De las maestras, ¿verdad? Entonces, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿El rey quién es? Cristo. Cristo Jesús. Entonces, dicen, el aceite, ¿quién dicen que es? El Espíritu Santo. Aquí no aplica. ¿Por qué? Porque no es la iglesia. Y porque las vírgenes no son la iglesia. ¿Cuántas se durmieron? Todas. Todas cabecearon y todas se durmieron. Dicen, están enseñando a ver que 5 se duermen y sí, o sea, uno sí, uno no. 10 totalidad nos enseñaban. Esto no es así. De verdad, hermanos, literal, era una boda en Canaán. Era una boda de judíos. No es el arrebatamiento, no es la iglesia, ¿verdad? Dormida, que no hace obras, que velad. No, la iglesia ya fue arrebatada. La iglesia no es esto. La iglesia no es Mateo 25. Entonces dice, y tardándose el esposo, 25:5 de Mateo, y tardándose el esposo, dice que cabecearon todas. ¿Y qué dice? Y se durmieron. ¿Quién? Las 10 vírgenes. Todas.
Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces, esto lo vamos a apreciar, pero no se trata de la iglesia, porque la iglesia ya fue arrebatada. El aceite no es el Espíritu Santo. Y las vírgenes no son las iglesias. ¿Sí? Esto adelantando a lo que es la parábola, porque la verdad es que es muy simple la parábola, ¿no? Pero bueno, vamos a otros detalles. Entonces, todas tenían aceite, todas tenían aceite. La imprudencia cuál fue que no traían extra, pero todas traían aceite. Si leen bien la parábola, porque enseñan, ¿verdad?, que el aceite se les acabó. No, el aceite nunca dejó nunca, o sea, el aceite lo tenían las 10. Ahora, la iglesia enseña, ¿verdad?, velas para ser prudentes, o sea, las agarran dormidas, quiere decir que no trabajan, que no están en el espíritu, que no tienen espíritu, que no tienen trabajo, que no hacen obras. ¿Esto es así? No. No está hablando de eso la parábola. No está estableciendo eso la parábola. Aquí se está hablando del arrebatamiento. No, jamás. Jamás. 5 durmieron. Esto es incorrecto, ¿verdad? Porque realmente, ¿qué dice la escritura? Que se durmieron todas. No se durmieron, se durmieron todas. Dice, ¿quiénes se durmieron? Todas, las 10. Todas cabecearon. ¿Cuál fue su imprudencia? No tener aceite extra. Esa fue su imprudencia. Y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo. ¿Y qué dicen? Jesús. Es Jesús. ¿Sí? No, porque no aplica la iglesia. No puede ser Jesús. Salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Dice que se levantan porque estaban, ¿qué? Dormidas. Estaban cabeceando, estaban ahí como que no estaban y como que sí estaban. Se oye, ¿verdad? Ya llegó, viene el esposo. Todas se levantan así medio, ya llegó. ¿Sí? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, todas estaban en la misma condición, ¿verdad? Estaban adormiladas, estaban dormidas. 25:8. Y las insensatos dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Se acuerdan que dice? No, vayan a comprar. No les podemos dar. El Espíritu Santo se compra. No. Y esto lo vimos con Simón, con Pedro, que le dice, cuando se da cuenta que imponiendo manos, daban al Espíritu Santo, ¿verdad? Él se da cuenta y dice, dámelo, te doy dinero. Dice, maldito tú y tu dinero. El Espíritu Santo no se compra con dinero. No es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que debemos ser prudentes. ¿En la qué? En la necesidad. Porque había que tener la lámpara, ¿para qué? Para alumbrar. Era una simple necesidad. Hay que ser prudentes. Y tenemos muchas necesidades, ¿verdad? Si no trabajamos, pues no comemos. Y si no trabajamos, de pronto a veces no hay en la casa dinerito. Entonces, la prudencia que me exige, levántate temprano, ¿no? Apúrale, échale ganas. Haz esto, haz aquello. Entonces, la prudencia siempre tiene que estar en nosotros, al menos cuando tenemos, porque todos tenemos necesidades. Hoy tuvimos que salir mucho más temprano porque tenía personas citadas, pero en mi imprudencia pude haber salido igual. Hubiera llegado aquí a las 10 y de pronto ahí hubiéramos tenido llena de gente y de pronto no hubiera podido empezar el culto a las 10 de la mañana. Entonces, en todo hay que ser prudentes. Entonces, vamos a llevarnos esta idea, ¿verdad? La prudencia tiene que ser en todo nivel, ¿verdad? De nuestra vida. Entonces, estas cabecearon, se durmieron, no traían aceite extra. Las prudentes pensaron, ¿verdad? ¿Qué tal si tarda en llegar el esposo? Y las imprudentes dijeron, no, ¿verdad? No va a tardar, tiene que llegar, o sea, va a llegar. Y les falló, ¿verdad? No llegar. Bien, eso ya lo vamos a dejar. Entonces vino el esposo, estaban dormidas, dice, intentan comprar porque su imprudencia fue que no llevaron más aceites. No llevaban aceite extra. Dije que en las 3 parábolas, hay 3 parábolas, del 24, 44 al 51 hay una parábola. Sigue la parábola de las 10 vírgenes y sigue la parábola de los talentos. Y dije que en ambas
el amo o señor se va. ¿Y qué promete? Regresar. Nada más que aquí sí regresa a ese 24, dice 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará. Esto no hay necesidad, ¿verdad?, de que lo llevemos a simbolismo, porque si no estamos en prudencia, ¿verdad?, esperando al Señor, hermanos, estamos esperando al Señor. Y recordemos, este periodo de gracia, ¿en qué momento va a terminar? En el que Dios diga. En el momento que el Señor diga. O sea, este periodo se abre. Aquí se cortó las 70 semanas, ¿verdad? Porque si hubiera continuado, en 7 años termina todo. No entramos en el plan. Pero aquí en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en el burrito, ahí el Señor paró el reloj. Y permite que el pueblo gentil entre a sus proyectos, a sus planes, al plan de redención. Entonces, ¿qué sucedió? Inicia un periodo de gracia. Realmente el periodo es de gracia, ¿verdad? Y se llama, ¿cómo también? De la iglesia. Porque aquí entró, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos toma, nos sepulta junto con Cristo, nos sepulta junto con Cristo, morimos junto con Cristo y con Cristo juntamente resucitamos y nos injerta en el cuerpo de Cristo. ¿Todo esto por qué? Por gracia. Por fe. Por fe. Recordemos que todos estos planes son para el pueblo judío, no para nosotros. La iglesia se beneficia por esos pactos, ¿verdad? Por esa relación que tiene el pueblo judío con Dios. Y bendito sea Dios, ¿verdad? Que Dios baja a la tierra, hace pacto con su pueblo, con sus escogidos, y a través de eso nos beneficia porque dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quién provocó eso? El Señor. ¿Para qué? Para que un pueblo que no tenía esperanza tuviera esa fe, ¿verdad?, de esperar a su Señor, que somos nosotros. Entonces, ojo, en este periodo van ¿cuántos? 2024 años. ¿Cuándo va a terminar, hermanos? Cuando el Señor venga. Por eso dijo Jesús, ni yo ni los ángeles lo saben. Es decir, ¿quién lo impuso? Dios. Y Dios sabe en qué momento va a decir hasta aquí. O sea, hermanos, ahorita en este mismo momento puede decir el Señor, se acabó. Y yo pregunto, ¿estás preparado para lo que viene? ¿Estás en vicios? ¿Estás en egoísmo, en idolatría, en engaño, en rencor, en odio todavía? Cuidado. Porque esto, hermanos, de verdad, no sé si lo entiendan, en cualquier momento para. Y el Señor dice, hasta aquí. ¿Y inicia qué? La gran tribulación, las 70 semanas de Daniel. Ya no para, ¿verdad? Inmediatamente el reino milenial, el reino mesiánico, el reino universal. Jesús, Rey. Después, ¿qué sigue? El trono blanco. Después, la eternidad. Se acabó. El reino humano termina. Los discípulos preguntaban, ¿qué señales das de tu venida? Pero ellos, Jesús nos dice en la Biblia, estamos dando la segunda venida. No cuando Él venga en las nubes y nos arrebate. Eso ya ocurrió acá. En el momento que para la gracia, termina la gracia, la iglesia se arrebatada. Y empieza, ¿qué? Los 7 años. Y sigue Dios con su pueblo. Porque aparentemente algunos dicen, ya Dios terminó con su pueblo. No. La profecía de Isaías 11 me dice que no. Que lo va a reunir, ¿qué? Al remanente. Y que los ángeles bajarán y uno a uno van a ser reunidos y van a ser llevados ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces Jesús al frente está el reino y le dice a los de la derecha, pasen, entren al reino que está preparado para ustedes. Hereden. Por heredad recibimos ese reino, ¿verdad? Entonces dice, Mateo 25, 11 y 12. Me voy a 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora. Aquí sí ya está hablando Jesús de su segunda venida. Dice, no sabéis ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero está hablando ¿para quién? Para el pueblo judío, no para la iglesia. La iglesia ya fue arrebatada. ¿Sí? La iglesia ya fue arrebatada.
Cuando Jesús, hermanos, recuerden que dijo, ¿verdad? Mis ovejas, ¿qué dice? 10:27 de Juan. Oyen mi voz y me siguen. O sea, lo conocen. O sea, que tienen que una relación con Él. O sea, que hay una comunión con el Señor. Y aquí dice, no los conozco. No los conozco. Y recordemos que más atrásito en Mateo también dice, ¿verdad? No los conozco, hacedores de maldad. Y les dicen, Señor, en tu nombre, o sea, en tu nombre estuvimos trabajando, estuvimos predicando el Evangelio. ¿Qué clase de Evangelio estaban dando? Falsa doctrina. Estaba adulterado. Estaban tergiversando el Evangelio. Estaban haciendo obras, según ellos, ¿verdad? En el servicio de Dios. Y cuando Jesús los tuvo frente, ¿qué les dijo? No los conozco. O sea, cuidado. ¿Tú crees que crees en Jesús? ¿Será? El miércoles enseñábamos, ¿verdad, hermanos? Que a Pedro le pregunta, ¿quién soy? Y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso, hermanos, le dijo Jesús, eso te fue revelado. Y yo he estado insistiendo, cuando yo abro Biblia, la abro para interpretarla a mi manera o para ver qué me revela el Señor. Y esa es la actitud. Nosotros cuando recibimos palabra del Señor, hermanos, es por revelación. Cuidado si la estamos interpretando a nuestra manera. Y muchos creen que saben mucho y se ponen allá afuera a enseñar, pero parecen libros abiertos, hermanos. Parecen personas de YouTube, ¿verdad? Que bla, y híjole, qué bonito hablan. Y de verdad, hermanos, cuando los escuchas te quedas, ¿qué están enseñando? Están enseñando mal. Y les dijo Jesús, ¿verdad? No los conozco, hacedores de maldad. No los conozco. Entonces, el servicio al Señor, hermanos, puede ser que creas que lo estás haciendo. He insistido yo, ¿verdad? Aquí con los coros. Hermanos, estaremos bien desafinados, estaremos bien descoordinados, pero ese realmente no es nuestra tarea principal. ¿Cuál es la tarea principal? La palabra. Yo no tengo aquí al coro, me ensayando toda la semana, una hora diaria, porque hay iglesias que así hacen, ¿eh? Y en el coro, ¿cuántos se llevaban acá con el pastor? Una persona. No, María, eran 6-7 horas de ensayo diario. Con Levi. Sí, no sé quién está hablando. 7 horas de ensayo casi diario, hermanos. Y de todas maneras, ¿verdad? A la hora de tocar, de todas maneras, a veces me pegaban el tepache bien feo. Y tanto. Y creen que le están sirviendo al Señor por estar tocando bien bonito. Hermanos, ese no es un servicio al Señor. Él se place de qué? De que creamos en Jesús. De que Jesús esté en nuestro corazón. De que Jesús sea nuestra verdad, nuestro camino. Que sea nuestro Señor y suficiente Salvador. La palabra enseñamos, ¿verdad? Que es Jesús. Es el verbo, es la voz de acción de Dios. Jesús debe de estar aquí, hermanos. De verdad, con temor y temblor, tengan cuidado. Porque si no es así, una seña que no hay pierde, hermanos, es que, vuelvo a lo mismo, abro la Biblia para que me revele o para que yo la interprete a mi manera. Porque interpretarla es muy fácil, ¿eh? Es bien sencillo. Aquí dice esto. Y muchos que ya se creen pastores, ¿verdad? Que se creen maestros de la palabra. Bla. Oye, estás mal. Eso no dice la palabra de Dios. Pero sacan de contexto, sacan versículos que ni siquiera tienen el entendimiento y los enseñan. No saben profecía. Aquí, sin la profecía de Isaías 11, hermanos, estamos penas. Y entonces interpretan a su manera Mateo 24 y 25. Y lo sacan de contexto, dicen, es el arrebatamiento y es la segunda venida. No, Señor, todo el capítulo, los dos, hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los dos capítulos. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen. Mis ovejas, los que han creído. Los que no, pues no, ¿verdad? O sea, creen que creen. Leen la Biblia, creen que la leen. No les da revelación el Señor. Dicen, no, pues es que... He dicho, ¿verdad? Hay personas que después de 20, 30 años dicen, no, yo no he tenido ni un cambio, no. ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Llevas 20 años perdiendo el tiempo ahí en la iglesia. Estas parábolas, hermanos, se refuerzan una a una, porque me están diciendo que es lo mismo. Hablan de lo mismo. Ahora Jesús nos dice, aquí la explicación dije anteriormente,
de estas tres parábolas en Mateo 25. Y vamos a ver eso. ¿Nuestro Señor Jesús vino y predicó el Evangelio, sí o no? Sí. Luego se fue y prometió volver. Sí. Dijo, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya para que venga el gran Consolador. Pero le ha dejado al pueblo suficiente, hermanos, para creer. Le ha dejado al pueblo suficiente para creer. Pero han creído. Ahora, Él volverá. Ustedes están conscientes de eso. Porque les estoy diciendo, ¿verdad? En el momento que el Señor diga, aquí se termina, y puede ser en este segundo, muchos asientos quedarían ahorita vacíos. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Muchos van a decir, otros van a decir, ya ocurrió el arrebatamiento. Otros van a investigar a ver si no fueron los ovnis, ¿verdad? Es que los abusaron los ovnis. Es que vinieron y echaron un rayo por ahí y se llevó a fulano, a sultán. Eso fue lo que realmente pasó. Él va a encontrar, ¿verdad?, un grupo que no ha creído. Él va a encontrar gente que va a seguir insistiendo en que no. Ellos le dijeron, hermanos, descendientes de Abraham somos. O sea, ¿quién? Los hijos de Dios, el pueblo escogido del Señor. Esos que creían, ¿verdad? Nosotros somos escogidos del Señor, somos pueblo de Dios. Hombre, nosotros no somos descendientes de Abraham. ¿Qué contestó Jesús? Voy a Mateo 3:9. 3:9. Sí, 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros. Fíjate, ya Jesús sabía lo que estaban pensando, ¿eh? Ya Jesús sabía lo que iban a contestar y con qué iban a salir. Dice, no pienses decir por dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Nosotros. Piedras vivas. Piedras vivas, dice la Escritura. Dice, aún de los hijos de Abraham, de estas piedras puede levantar hijos. Ahí estamos nosotros. Esos somos nosotros. Él se va, promete volver. Jesús, de hecho, les previene. No se jacten, ¿verdad?, de creer o de que piensan que son hijos de ¿quién? De Abraham. Dice, no se jacten de eso. Dice, porque Dios dice, puede levantar hijos de Abraham, ¿aún de qué? De estas piedras. Bueno. En la segunda venida va a haber gentiles, porque eso también la iglesia, o muchas iglesias están enseñando. Ya no va a haber salvos, ya no va, sí, va a ser lo mismo. Va a haber salvos, sí. Para eso va a haber un remanente del pueblo de Dios predicando el evangelio. Y dice la Escritura, 12,000 de cada. ¿Va a haber salvos? Claro que sí. ¿Va a haber gentiles? Sí. ¿Va a haber pueblo de Dios? Sí. Más que ese pueblo de Dios va a ser ¿qué? Sellado. ¿Para qué? No lo van a poder matar. Dios lo va a cuidar, Dios lo va a preservar. ¿A través de qué? De naciones paganas. Naciones que van a creer el evangelio. Y los van a ayudar, los van a alimentar. Los van a proteger. Los van a ayudar como siempre a huir. A huir. Las tres parábolas, hermanos, se refieren a cuando venga el Hijo del Hombre. ¿En su qué? En su gloria. Ya en su manifestación plena de rey, ¿verdad? Ya no como siervo, ya no como sirviente. Entonces, el Señor ha de venir, dice, 24-29, con todos sus ángeles. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, dice, y las potencias de los cielos serán como. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles. Él viene con sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Vamos a la aplicación de estas tres parábolas, y nos lo expresa Jesús. Entonces Él, ya de las nubes, toma tierra, toma ¿qué? Trono, toma trono, dice, juntará a sus escogidos, enviará a sus ángeles. Ya que vimos que el remanente de Israel no es la iglesia, ¿verdad? Es el pueblo judío, es el pueblo de Dios. ¿Qué vimos entonces en Isaías?
el reino, ¿verdad? Dice, el vástago de la raíz de Isaí. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cuando se refiere, ¿verdad? A la raíz de Isaí. Él es Jesús, dice, y se sentará en su trono de gloria. Está estableciendo, ¿qué? Su reino. En ese momento, hermanos, ya el control total, que siempre ha sido, ¿verdad? El control total es de quién? De Dios. Jesús toma trono. Mateo 25. Dice, y serán reunidas delante de él todas, ¿qué? Las naciones. Bueno. Mientras él, Jesús, estaba en las nubes, en su aparición visible, porque dice que verán la señal todos, o sea, será visible en su manifestación visible. Dice que los ángeles fueron enviados a los 4 vientos, o sea, a los cuatro confines de la tierra. ¿Para qué? Toman a sus escogidos. ¿A quién? Al remanente. ¿Quién es el remanente? El pueblo de Dios, las 11 tribus. Efraín, ¿quién es? Las 10 tribus. Judá es Judá y Benjamín. ¿Sí? Son las 12 tribus. Ahora, ¿el remanente dónde está? En Jerusalén. ¿Sí? Son llevados uno a uno y son llevados a Jerusalén. El rey desciende y se siente en su trono, Mateo 25:31, que ya lo vimos. Y sigue enseguida, dice, reúne a todas las naciones fuera del reino. Ahí las reúne. Mateo 25:32. Mateo 25:33. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Es decir, va a haber una separación. Los que no, ¿qué? Creyeron. Y los que, ¿qué? Creyeron. Fíjense, vuelve a haber otro recogimiento, otra separación. No puede ser el arrebatamiento, porque todos esos que están enseñando qué es el arrebatamiento, están diciendo que el arrebatamiento ocurre en 2 momentos diferentes. Y ocurre en un periodo de tiempo de 1007 años. Eso está incorrecto, porque la iglesia, ¿qué? Ya fue arrebatada. Entonces me están enseñando que después del periodo de 7 años, Dios arrebata a la iglesia. No puede ser posible. Pastor, una pregunta. La tienda te dice que va a ser llevado uno a uno nada más. O sea, que uno se queda y o sea, los que se quedan que hay que... Si no creíste, vas a condenación. Vas a ser cabrito. Si creíste, vas a ser oveja. Pero estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo judío, ¿eh? Ya no estás tú ahí, tú ya estás acá en el arrebatamiento. ¿Sí? Las parábolas, 2 tipos de personas, 2 tipos de corazones, 2 tipos de siervos, 2 tipos de mayordomos. Uno prudente y fiel, el otro malo. Vírgenes, prudentes, fieles y otras insensatas. De los talentos igual, ¿verdad? 2 tipos de obrero, uno que trabaja y uno que no trabaja. Dice que uno escondió el talento, ¿verdad? Lo guardó. Y cuando llega el Señor, su amo, se lo entrega y dice, no trabajas. ¿Sí? Unos fieles, otros trabajaron, otros producen, otros no. 2 tipos de corazones. Ambas, las 3 parábolas. Reúne a todas las naciones y las separa. Ovejas a la derecha y las cabritas ¿a dónde? A la izquierda. 2 tipos de corazones. Mateo 25:34. Dice, entonces el rey dirá a las de su derecha, entrar, dice, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, ahí quedan, ¿quiénes? Los que no creyeron. Y el rey dice, pueden entrar, ¿quiénes? Los de la derecha. Ahora, Jesús me da la razón por qué. Vean cómo están aplicando mal, hermanos, esta enseñanza. Mateo 35, 25:35. Porque ¿por qué? Entren al reino de su Señor. Ustedes no creyeron el Evangelio. Pero fíjense, aquí estoy diciendo, Dios protegió ese pueblo. Dios lo selló. Antes de llegar, ¿verdad? El cumplimiento de los juicios del Señor, el ángel dice aquí que frena, para los juicios de Dios hasta que el pueblo de Dios escogido, el remanente, es sellado. Una vez que se termina, empiezan los juicios. Entonces, el pueblo de Dios, el remanente, se extiende, ¿verdad? Hasta los 4 rincones de la tierra. ¿Para qué? Para predicar el evangelio del reino de los cielos. Pero están sellados, no van a morir, no los van a matar. Dios los va a proteger. Y aquí viene la explicación.
dice Mateo 35. Entonces el rey dirá, entren, ¿verdad? Preparado para, dice, ¿por qué? Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán, los justos, ojo, los justos, no los inicuos, no los pecadores, dice, los justos. O sea, ¿esos qué? Creyeron. Esos son hijos del Señor. Esos ya están sellados, ya están apartados para el servicio del Señor. Dice, entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? 40. Y respondiendo al rey, ¿quién es? Jesús, dice, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ojo, hermanos, sorpréndanse con esto de verdad. ¿A quién se refiere Jesús aquí? Dice, a estos mis hermanos más pequeños. ¿A quiénes creen que se refiere? Al remanente. A los que ayudaron, a los que cuidaron, a los que protegieron, a los que le dieron de beber, de comer, en la tribulación. A ese grupo, dice, se refiere aquí Jesús. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Esto la iglesia lo enseña para la iglesia. Esto no es para la iglesia, es para el periodo de la gran tribulación. Y se refiere, ¿verdad?, a aquellos hermanos que los pueblos que creen van a cuidar al pueblo remanente, al pueblo escogido de Dios, para predicar el evangelio. Nos dice Jesús, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? El remanente. Al que se refiere el pueblo escogido de Dios, a quien se refiere la profecía de Isaías 11. Ese pueblo que va a ser reunido, que fue dispersado en Asiria, Egipto, Portos, Matos, y dice las ciudades ahí, la escritura. Ya lo leímos. Todos ellos van a ser reunidos, van a ser enviados a llevar el evangelio, pero van a llevar el sello del Señor. Van a ser protegidos. ¿Por quién? Por los pueblos paganos, los que hayan creído. Y dice Jesús, a quien tú le hiciste esto, a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿A quién se refiere? Al pueblo, al remanente de Dios. A las 12 tribus, a los 12,000, a los 144,000, que andan predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda, ya trató con los de la derecha. Ahora trata con los de la izquierda. ¿Esos quiénes son? Los que no creyeron. Apartaos, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno. ¿Es el infierno? No. No. Ya lo vamos a ver en la clase que viene. No se trata del infierno. Tenemos un mal concepto de lo que es el infierno. Ya lo vamos a ver el domingo que viene. Entonces dice, apartados de mí, malditos. O sea, estos van a condenación. Eso creo que lo entendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no creyeron, porque no recibieron el evangelio, porque siguieron insistiendo en rechazar a Cristo Jesús. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Le recrimina. O sea, no cuidaste a mis hermanos más pequeños. ¿A quién? Al remanente. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le dirán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, Señor? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y no te servimos? Le vuelve a replicar Jesús. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. ¿A quién se refiere? Al remanente, al pueblo escogido de Dios.
al pueblo que ya fue reunido y que fue tomado de 12.000 de cada tribu para ir y llevar el evangelio a todo rincón de la tierra. Por eso dice, lo vimos en Isaías, ¿verdad? Toda la tierra, dice, será lleno ¿de qué? Como el mar, de la palabra del Señor, de la palabra de Jehová. Toda la tierra. O sea, va a haber nuevamente, ¿verdad? La oportunidad. Va a haber salvos, sí, hermano. Va a haber salvos. Va a haber salvos. Y irán estos al castigo eterno, y los justos, los que creyeron, los hijos, a la vida eterna. Aquí termina Mateo 25. Bueno. Ahí está el rey, verá las puertas de su reino. El rey dice, verá los de su derecha. Pueden entrar al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Ya dice, ¿verdad? Porque me disteis de comer. ¿Por qué? ¿Se está refiriendo a quién? Porque cuidamos, porque cuidaron, porque prevalecieron, porque protegieron a quién? Al pueblo de Dios, al remanente, al pueblo escogido de Dios. Un pueblo, hermanos, que si me están entendiendo, va a pasar completamente, ¿qué? La tribulación, ¿verdad? Un pueblo que va a pasar, ¿qué? La tribulación. ¿Nosotros vamos a pasar la tribulación? No. Hermanos, yo quisiera, ¿verdad? Que hoy se llevaran ustedes en su corazón esto, ¿verdad? Es una falsa, una incorrecta enseñanza post-tribulacionista, pre-tribulacionista. No vamos a ser arrebatados. Yo me inclino a la doctrina pre-tribulacionista. Es decir, antes de la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. Entonces, yo quiero que lleven esto en su corazón, porque una incorrecta enseñanza es que allá me dijeron, es que, bueno, ya ese es tu pensar y es tu sentir, porque por eso insiste y insiste, ¿verdad? Yo me puedo llenar de predicación de muchos lados. Ahora, yo te pregunto, ¿sabes que esa persona tiene revelación? Hermanos, se los aseguro. Si Dios revela, es porque está trabajando en ti. Es porque quiere. Él quiere que sepamos, pero no se lo va a dar a cualquiera. Incluso por profecía, ¿verdad? Para que viendo no entiendan, para que oyendo no comprendan. Es decir, es profecía. Tú puedes estar leyendo la palabra y ¿qué va a pasar? No la entiendes, no la comprendes, te quedas así. ¿Qué dijo? No, pues estuvo muy bonito, pero hermano, no te está revelando Dios. Cuidado. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no eres salvo todavía. Que a lo mejor no estás afianzado correctamente en la fe. Ahora, yo no replico, hermanos, no regaño, yo no quiero estar dándoles temor, dándoles miedo, y sobre todo para sacarles más dinero. ¿Por qué no hago eso? De verdad, hermanos, yo quisiera en el amor de Cristo Jesús que entiendan estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestra salvación. ¿Te interesa? ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? No sé. Es solamente aquí tu corazón y tu comunión con el Señor. Pero cuando oras, ¿cuánto tiempo oras? 5 minutos y ya estás dormido. Hermano, no eres cristiano. No estás debidamente en comunión con el Señor. Porque cuando vas con tu padre, qué curioso, ¿no, hermanos? Cuando vamos con una amiga, nos podemos tardar 4 horas hablando, puras tonterías, y estamos bien contentos. Y bla, bla. Y ya me voy porque, ¿y qué crees? Hace como 2 horas tenía que hacer, y le tenía que hablar a mamá, y ya se me pasó el tiempo, y ya me voy. Pero ni lo sentí. Sí, estás hablando puras babosadas. Hablas con el Señor, y en 5 minutos ya estás dormidote. ¿Qué pasa? No hay comunión con el Señor, hermanos, cuidado. Esto no es para tomarlo en broma. Hermanos, no es regaño, de verdad. Y tómenme como el más humilde servidor del Señor. Por favor, pregúntenme. Pastor Joaquino Enrique, oye, tú ven para acá, explícame, ¿qué dice? No te entendí, me llamó la atención. Preocúpense, dice, ocúpate con temor y temblor de tu salvación. O sea, ocúpate con temor. O sea, ¿esto no te da miedo? Te debería dar pavor. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, ¿qué pasaría ahorita en este momento aquí, hermanos? De verdad, varios lugares se quedaron vacíos. ¿Qué pasó? Ahora, los que no se van, ¿están preparados? ¿Les preocupa? Es que hoy tengo pachanga. Es que hoy no, mañana sí. Hoy tengo que ir a ver a la Juanita. No, es que me la paso. No, hombre, por Dios, no quiero salir. Es más, hasta me quedo toda la noche con ella. ¿Está bien? Está bien.
Porque entonces, ¿por qué estamos aquí? Se supone que hay un verdadero interés en estas cuestiones. Y hay un temor, ¿verdad? De verdad. No es que no me tengas miedo. O sea, no, es que los acontecimientos dan pavor, hermanos, por favor. Dan temor, dan miedo. Cuando pase que, oye, es que me equivoqué. Sí fui al templo, de verdad, y hasta me bauticé. ¿Qué va a decir el Señor? Yo no te conozco, cedo de mano. Yo no te conozco. Y va a haber, ¿verdad?, otro periodo de 7 años todavía para oportunidad, para el pueblo, porque el pueblo no ha creído en el Señor. Fíjense, el pueblo de Dios. No han creído que su Mesías ya llegó y que ya lo mataron. No ha creído, no lo ha entendido. ¿Por qué? Porque falta discernimiento. Este discernimiento es espiritual. Dios lo da. Si yo me pongo en la Biblia y no tengo revelación de ella, hermano, y porque yo está muy bonito y dicen cosas bien bonitas, pero no vas a lo profundo, a lo espiritual, hermano, estás mal, ¿eh? Probablemente no seas salvo, probablemente no estés en correcta comunión con tu Padre. ¿Cómo hay que pedir al Señor? Al Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo le oro al Padre y todo en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Te lo pido porque me han preguntado eso. Entonces, orar es todo en el Padre, todo en el Padre. Y dando gracias a través de mi Señor Jesucristo. Aquí no es una referencia, ¿verdad? Lo hiciste a mí, a uno de mis hermanos más pequeños. No es una referencia a pobres o a necesitados, porque así lo ha interpretado la católica, y así lo interpreta, por siglos lo han interpretado. Lo traduce como el menesteroso, como el necesitado. A estos mis hermanos más pequeños. Está hablando del remanente. Y está hablando de un pueblo que auxilió, que protegió en la predicación del Evangelio en plena tribulación. A eso se refiere nuestro Señor Jesús, a mis hermanos más pequeños. ¿Sí me entendieron esto? Mateo 34, 24, 31. Entonces me está diciendo que hay un recogimiento, ¿verdad? Hay un recoger, un reunir, un apartar. 24, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de ¿qué? Todas las naciones. Todas las naciones. Y 24, 31 me está diciendo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y enviará a sus ángeles con gran trompeta y juntará a sus escogidos. Entonces, en Mateo 25 está separando naciones. Acá en Mateo 24 está reuniendo, ¿verdad?, a sus escogidos, al pueblo de Dios. Bueno, ¿a quiénes junta? ¿A quiénes reúne? ¿A quién? Al remanente. ¿Quién es el pueblo de Dios? Las 12 tribus, ¿sí? A sus escogidos. Lo vimos en Isaías 11, 12, 13 y 14. No lo leo porque ya lo leímos. Estos creyeron en la tribulación, predican el evangelio del reino durante la tribulación. Estos son protegidos, son guardados, son sellados por Dios. ¿Nosotros fuimos sellados? Sí, con el Espíritu Santo. Y eso ya ocurrió desde antes, ¿verdad? Desde antes. Bueno, en el momento que cada quien llegó, ¿verdad?, a Cristo Jesús, ya fuimos sellados. Entonces, estas personas también van a tener que ser selladas. ¿Para qué? Para que no las maten, para que sean protegidas por Dios. Bueno. Y no se les va a poder hacer nada, no se les va a poder matar. Dios los va a cuidar, los preserva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en misión. ¿De qué? De predicar el evangelio del reino de los cielos. Entonces, cuando Jesús viene, lo primero que hace es ¿qué? Reunir a sus escogidos. Cuando llega aquí, Mateo 24, reúne a los escogidos. ¿Okay? Dice, ellos son los hermanos ¿qué? Más pequeños, los que sirvieron en la tribulación. Mis hermanos más pequeños, los que sirvieron en la tribulación. El pueblo judío, no la iglesia. La iglesia ya fue arrebatada. Estos serán perseguidos, ¿verdad? Mucho. Pero Dios los va a preservar. Unos de manera sobrenatural. O sea, simplemente en el momento que algo les va a ocurrir, se desaparecen de ahí. Algo va a pasar sobrenatural. Pero muchos también van a ser cuidados y protegidos. ¿Por qué? Por las naciones gentiles. Por las naciones que están escuchando ¿qué? El evangelio del reino de los cielos.
Por eso dice, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿A quién se refiere? Al remanente de Israel que predicará en la tribulación a quienes los ayuden. Me diste de beber. ¿Quién? Los hermanos más pequeños. ¿Quién? El remanente. ¿Quién? El pueblo de Dios. No se refiere a los pueblos paganos. Estos van a ser usados por Dios con el poder de Dios para proteger y preservar a ese pueblo, ¿verdad?, que va a ser escogido para predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Sí? Estos obviamente escucharon el mensaje, ¿verdad?, y lo creyeron. Estos los ayudan, propician sus huidas. 25:40. Dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces ya sabemos quiénes son los hermanos más pequeños: el remanente, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo cuidaron, porque lo protegieron. Muchos piensan que la iglesia, hermanos, que es arrebatada, es la iglesia fiel y justa, y los demás son impíos, pero él, cuando se siente en su trono de gloria, vuelve a reunir a las naciones. Entonces, el arrebatamiento no ocurre en dos situaciones, porque los que afirman que Mateo 24 es arrebatamiento, entonces tendrían que considerar cuando Jesús reúne a las naciones y les permite entrar al reino. El arrebatamiento no ocurre en dos momentos diferentes. Insisto, el arrebatamiento es a una, aparecemos ya allá con Jesús, a una, o sea, así, en un microsegundo. Y en la segunda venida, el pueblo es escogido uno a uno por los ángeles. Es reunido en Jerusalén, en el Monte Santo. Y ahí empieza a desarrollarse lo que dice Mateo 25. Viene la tribulación en la tierra. La iglesia, ¿dónde está? Recibiendo sus coronas en el cielo. Ellos están en las nubes, ¿verdad? Están gozándose en el tribunal de Cristo, en el bimba de Cristo. Ellos ya están en el trono, con el Cordero de Dios, ¿verdad? Están con Jesús en el trono de Cristo Jesús. Ya fueron arrebatados. Ellos ya están en lo que se llama, ¿cómo? Las bodas del Cordero. Ahora, esto también, hermanos, no es literal, ¿verdad? Vamos a llevar cola así, todo, y vamos a ir vestidos de blanco. No, ¿verdad? No es así. Las bodas del Cordero se siguen, ¿verdad? Hasta que Jesús, o sea, hasta que suceda todo esto, la segunda venida. Ese periodo vamos a estar allá con Jesús. Entonces no es literal una boda, ¿verdad?, sino es ya una comunión con el Señor directa, con Jesús. Aunque Él toma trono acá. Ahora, ¿esto dónde sucede? Aquí, en la tribulación, no aquí. Jesús llega y toma trono. ¿Sí me entendieron esto? ¿Sí? El Cordero de Dios, el bimba de Cristo, sucede aquí, ¿verdad? Jesús aquí toma trono cuando termina los 7 años. ¿Sí? Reúne las naciones y todo esto que estamos viendo. Entonces, llegan las bodas del Cordero. En la segunda venida, dice que Cristo viene ¿con quién? Con su iglesia. En la segunda venida dice que Cristo viene con su iglesia. En la segunda venida recoge el remanente de Israel. Ha predicado en la tierra durante la tribulación. Ahora, predicó en la tribulación. Ahora Jesús tiene a sus santos ángeles. Vivieron con él. Vivieron al remanente. Vivieron al pueblo de Dios uno a uno. Ahora el Señor tiene ¿a quién? A su iglesia. Él llega, toma trono y viene la iglesia con él. Ahora tiene a su remanente. Todos con él, y reúne aparte ¿a quién? A las naciones. Entonces están los ángeles, está la iglesia, está su remanente y está todo el mundo allí reunido con Cristo Jesús cuando Él toma trono. Entonces toma trono afuera del reino, se para, pero con Él está la iglesia, sus santos ángeles, está el remanente, están el pueblo de Dios y está la iglesia. ¿Sí me entienden esto? Están sus santos ángeles, está su iglesia, su remanente y todas las naciones
O sea, estamos ahí todos reunidos con nuestro Señor Jesús. ¿Se imaginan esa reunión? Todas las naciones, ¿verdad? Los que han quedado con vida hasta ese momento, ¿verdad? Los que pasaron la tribulación. Entonces, ¿Jesús qué hace? Los separa. Ovejas, cabritos. Entonces, Él permite que entren al reino aquellos que durante la tribulación escucharon al remanente y que creyeron en ¿qué? En el Evangelio de Cristo Jesús. En el Evangelio. Entonces, decir que Mateo 24:40, uno es tomado y otro es arrebatado, uno es dejado, es arrebatamiento. No. Son ángeles que toman a uno y otro a lo mejor no creyó, que es lo más seguro. Entonces, Mateo 25 hay otro recogimiento. Esto se está contradiciendo, no, porque son dos eventos distintos y se están aplicando. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo Jesús. Bien. Me voy a Mateo 25:41, ya vamos a terminar, hermanos, ¿eh? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Me voy a Mateo 25:35 antes, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. O sea, hay quienes van a ayudar, van a proteger a los hermanos más pequeños, o sea, al remanente, otros no. Otros hasta los van a querer entregar, ¿eh? Que los maten. En la tribulación del remanente, otra vez predicaré el evangelio del reino de los cielos. Habrá quienes lo acepten, habrá quien no quieran aceptar. Habrá quienes no acepten el evangelio. Llega Jesús y los separa. Vírgenes 5 y 5. ¿Por qué habla? ¿Por qué habla de 5 y 5? ¿De qué está hablando realmente aquí nuestro Señor Jesucristo, hermanos? 5 y 5, ya ve que dice, son 5 prudentes y 5 imprudentes. ¿En qué consistió su imprudencia? En no tener aceite extra. No porque no tuvieran, sí tenían aceite. Todas se durmieron, todas cabecearon. No es la iglesia, no es el arrebatamiento. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús? 5 y 5. Se está refiriendo, hermanos, a la reunión que Él va a hacer de todas las naciones en la tribulación. Se está refiriendo a todas las naciones, porque Mateo 25 lo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Todas. Entonces, ¿de qué está hablando? 5 vírgenes, 5 y 5, está hablando de estas naciones, las que creyeron y las que no creyeron. ¿En dónde? En la tribulación, que no creyeron el Evangelio de Dios. Entonces, esta, hermanos, no es una explicación. Me visitaste en la iglesia, en la cárcel, me diste de comer, me diste de beber. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al momento de la tribulación y se refiere a los hermanos más pequeños. ¿Quiénes son? El remanente, el pueblo escogido de Dios que va a predicar, que con humildad, con obediencia, va en acato al mandato del Señor a predicar el Evangelio a toda persona, a toda nación. Entonces, Mateo 24 y 25 es para la segunda venida de Cristo Jesús, nunca para el arrebatamiento. Las vírgenes no son las iglesias. Y no son que 5 se durmieron, 5 no. 5 y 5, 10 totalidad. Son todas las iglesias. Es que 5 son prudentes, trabajaron, y trajeron almas, hicieron visita a enfermos, hicieron visitas en cáncer. No. Eso no se está refiriendo. O sea, es bueno la labor social. Es buena. Pero si no tienes a Cristo Jesús, ¿qué es? Horas. Puras horas. Entonces, es bueno el trabajo social, pero es mejor, ¿verdad?, que tengamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y insisto, ¿verdad?, si yo me acerco a la Biblia y no recibo revelación de Dios, hermanos, probablemente no esté yo en comunión correcta con el Señor. ¿Sí entienden esto? Pedro, es una experiencia, hermanos, que nos dice, ¿verdad? Dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, la explicación, hermanos, de la Biblia, nunca la van a encontrar en predicadores y gente que está en el YouTube
y gente que de pronto está, no es que oíste lo que dijo, me impactó, no me dejó así. Sí, sí, hay que ver, hermanos, es sana doctrina. Ahora, ¿qué les estoy diciendo? Que la explicación de la Biblia, hermanos, la correcta, viene aquí, tú y el Señor. Yo voy a YouTube, voy a muchos lugares, incluso aquí, hermanos, incluso aquí. Voy y escucho a Enrique. ¿Es correcto? Sí, pero no puede ser que no sea lo correcto, hermanos. Puede ser que no sea palabra de Dios, puede ser que sea falsa doctrina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? ¿Qué me tienes? Me voy a acercar a tu palabra. Quiero que me enseñes. Quiero que me digas qué quieres que sepa. Quiero que me expliques, que me enseñes a estudiar la Biblia. Quiero que me des fe para comprender lo que tu palabra dice. Tenemos que orar antes, mi hermano. No podemos llegar a la Biblia y ya leí 2 versículos. Ya se durmió, mira, no lo despiertes. No le hagan ruido, por favor. 2 versículos, no, hombre, por Dios, ahora sí se voló la banda porque siempre lee como medio versículo. Y él leyó un verso y ya está dormido. Es que es muy. Una vez, de verdad, hermano, me dijo un pastor, es que entender la palabra del Señor es muy profundo. De verdad, me quedé así, me dio risa y me quedé. Hasta le hice así de en broma, ¿eh? Dice, ¿de qué me estás hablando? Dice, ¿qué? ¿De verdad tú ya llegaste a lo profundo de conocimiento de la palabra? Ay, no, ya la vi que se enojó. No, sí está, sigue durmiendo. Perdón por despertar. Un versículo había leído, hermanos, porque estábamos leyendo Biblia, y estábamos viendo un capítulo, y apenas porque se quedó allí, y se durmió. Me quedé, no, ¿viste? O sea, es que es un esfuerzo, es lo profundo de la palabra. Lo estás analizando allá adentro, ¿no? En tu ser, en tu psiquis, ¿no? Ahí lo estás contemplando. No es así, hermanos. Yo, ahora sí que les pido, ¿no? Que entiendan esa lección de Pedro. Eso Pedro no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Es decir, la revelación tiene que venir de allá arriba. Entonces no busquemos en YouTube, no busquemos, hermanos, en el hombre, incluso ni en mí, hermanos, ni en mí. Busquen ustedes en su palabra. Señor, ¿qué me tienes? ¿Qué me vas a decir? Y de verdad, si yo les pido de favor, Enrique, no sé qué dice aquí, explícamelo, por favor. O bueno, vayan con otra persona, pero no se queden con dudas. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que van a ver cualquier predicación, que van a oír cualquier persona, que van a oír comentarios de aquí y de allá, y de pronto resulta TikTok, dice el hermano, y habla bien bonito, pero lo estamos llenando, hermanos, a lo mejor de falsa doctrina. Y entonces cuando llegue la buena, ni siquiera la van a oír. Yo puedo estar en una enseñanza muy grande, ¿verdad? Muy bonita, pero si yo no estoy en discernir, la entenderé. Y de pronto, ¿verdad? Llego, dice que vienen los cuervos, vienen las aves, ¿y qué hace? Se comen esa semilla. Vienen amigos, los vicios, alcohol, droga. ¿Qué hacen? Me arrebatan lo que yo medio entendí. ¿Son aves? Sí. ¿Llegué al entendimiento correcto? No. ¿Llegué a discernir? Tampoco. ¿Sí me entienden? Es tú y Dios. Porque dice, cuando ores, enciérrate en tu cuarto. Y tú y yo solitos. Ahí vamos a ver. Vamos a ver de qué estás hecho. Y igual la palabra, hermanos. Padre, no, mejor me chuto la predicación de Enrique otra vez ahí en el YouTube. Y ando haciendo mis cosas. Y está bien. Pero tienen que ir a la palabra, hermanos. Un versículo que escuchen, 2, un capítulo. ¿No entendieron, pastor? ¿Qué me está diciendo? Aquí hay 2, 3 personas que pueden enseñar. Víctor, el pastor Víctor. Este hombre sabe más que yo, hermanos. Sabe más que todos los que estamos aquí sentados. Este hombre también le pueden, oye hermano, dime qué dice aquí. ¿Quién más está? Mi hermano Rodrigo. O sea, hay 3, 4 personas, ¿verdad?, que podrían darnos en un momento dado una orientación de un verso, de parte de la palabra. No se queden, ustedes no vayan al YouTube, hermano, no vayan con el hombre. Maldito el que confía en quién, en el hombre. Confíen en Cristo Jesús, confíen en la palabra,
Confíen en su Biblia, hermanos, ahí está la palabra del Señor. No es predicación, se supone, pero bueno, ya fue estudio. ¿Tienen alguna duda? Yo la veo como que tiene duda. No sé qué, no le di palabra. Hermano, bueno, a mí sí tengo una pregunta. Usted nos decía bueno, a lo que voy, nosotros tenemos que cuidar con temor y temblor la venida del Señor, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo como que entendía anteriormente, o estaba yo dormida, que eso ya, o sea, eso nada más era para las vírgenes, ¿no? Que estaban esperando, yo entendía así. Entonces, pero sí tenemos nosotros entonces. Pero ya vimos que las vírgenes no es la iglesia. No. Okay. Ajá. Ahora, temor y temblor no es miedo, ¿verdad? No. O sea, yo quiero entender que cuidar nuestra salvación es, pues, que estés en oración, leyendo la palabra de Dios, En obediencia, porque cuidar dice, tu vida en santidad. el otro día dijo el hermano Prudencio, y lo dijo correctísimo, si me amáis, guardar mis mandamientos. me obedeceréis. Me obedeceréis. ¿Sí? Ahí no hay pierde. Y él me ordena escudriñar. Entonces, si no lo hago, dice, ¿verdad? No hay temor de Dios en ti. Pero no es temor de miedo, es que es sabiduría. Porque dice que el temor, el principio del temor de Dios es la sabiduría. Entonces realmente está hablando de sabiduría, no está hablando de miedo. Ay, ocúpate, muévete. No, o sea, sí me está diciendo, tienes que tener cuidado de tu salvación. Y dice Pablo, yo prosigo. O sea, él no se quedó quieto, dice, no, yo ya soy salvo. No dice, prosigo hablando. No, eso es hasta que muramos. Y Pablo lo expresó hasta poéticamente, ¿verdad? Porque dice, es tiempo de mi partida. Y lo semejó a un barco, ¿verdad? Que ya iba a partir. Y vamos. Estaba hablando de qué? De su muerte. Entonces me está diciendo, ¿verdad? Yo tengo que seguir a Cristo hasta el final. Hasta el final. Hubo un hermana de aquí, lo conocemos, al papá. Amanece con los 2 pies negros. Así de un rato a otro, se le encangrenaron sus pies, diabetes, la próstata. Bueno, andábamos nosotros viendo, Prudencia y yo, lo de su operación. Conseguimos una persona que lo viniera a operar. Hermana, no me va a creer. Recibió a Cristo, empezó a recibir aquí palabra. Fui a orar cuando me dijo mi hermana, ¿sabes qué? Mi papá está acá, queremos que venga a orar, pastor. Sí, ¿cómo? Ahí estuve. En la tercera ocasión que fui, lo hallé inconsciente. ¿Y sabe quién le invocaba? A la Virgen de los Lagos. San Juanita de los Lagos. Hermano, estás con Cristo. Tú ya eres, o sea, hablando en el oído. Yo quiero pensar que sí me escuchan. ¿Sabes qué? Hubo otro hermano. Fue de mi nuera. No, ya recibí, le dije, haz esto. Yo recibí palabra. Digo, ¿sabes qué? Haz esto. Y sí, y vuelvo a recibir palabras, ¿sabes qué? No lo recibió. No lo recibió, vuélvelo a hacer. Y le pregunto y dice, sí, no te escucho. Estaba inconsciente el Señor. Y así le habló de Jesús. Y le dijo, no te escucho. Y te dije, vuélvele a decir. Porque es importante. ¿Por qué? Porque está en peligro su vida. ¿Sí? Ya recibió a Cristo Jesús. No sé, Dios hace cosas, ¿verdad? Ahí sigue el Señor. Ahí sigue el Señor. Dios lo preservó. Entonces, estos son cosas, hermana, que a veces no entendemos nosotros. Pero cuidar con temor y temblor. El principio de la sabiduría es el temor. Entonces, temor no es tenme miedo, tenme pavor. Y da miedo, ¿verdad? Escuchar todo esto. Sí da miedo. A mí sí. Y dice mi hermano Prudencia, a mí todavía me tiemblan las piernas cuando escucho, no te conozco, hacedor. Y se queda uno. Yo predico, yo hago, yo esto, según, ¿verdad? Voy a cárceles, voy a esto. ¿Sí? ¿Será? No sé qué te diré ahorita Jesús, ¿verdad? Pero yo lo veo, ¿verdad, hermana? Que hay que estar aquí en la iglesia, hay que estar estudiando, hay que estar orando, lo mínimo que nos pide el Señor. Y esto es sabio, es sabiduría, porque si el Señor quiere que sepamos, no sé si se ha notado una y otra vez, Dios nos habla del conocimiento y quiere que lo sepamos para qué o por qué. Es importante, pero dice que la palabra es el alimento espiritual de un verdadero cristiano.
Y nosotros sin comida no podemos estar. Yo me imagino a mi hermano pues 2 días sin comer, no sé, lo imagino así como quitándose los cabellos, ¿no? No, ni entres, métele un plato por abajo porque te vaya a comer a ti. Con mucho amor y cariño, mi hermano. Quiero mucho respeto. ¿Alguna otra duda? Sí, Hablamos del pequeño remanente que ellos serían los que llevarían la palabra, ese pueblo judío que está predicando el evangelio Así es. actualmente. Bueno, el pueblo judío no está predicando el evangelio, hay quienes sí se han creído, hay quienes sí lo están haciendo. Ahí dice, pequeño remanente de Por eso, el pequeño remanente va a ser reunido, pero estamos hablando de la tribulación. Eso creo que no lo entendiste. Es que no sé si creo que te vi dormido, pero... Entonces, No, a lo que me refiero es que no nos veamos, porque fíjense, está aclarando, oigan esto, por favor. Es que el pueblo judío es el que está predicando la buena nueva, es el que recibe, son los mesiánicos. Sí, hoy. El pueblo judío recibió la honra, bueno, Dios lo escogió para que llevara al orbe, se supone, la palabra. ¿Lo hizo? No. Falló. Por eso el Señor maldijo la higuera. ¿Qué maldijo? Sí, porque si vamos a hablar suponiendo que sabes. Cuando maldijo la higuera, ¿qué maldijo? Maldijo el judaísmo. Dios le entregó una religión. Vamos a llamarle religión porque así lo convirtió el judío. Esa religión era la forma de tener comunión con Dios, que era el judaísmo. Pero judaizó. ¿Qué es eso? Expresó que por obras era la salvación. Y eso es incorrecto. Entonces Jesús viene a la higuera y nos lo dice. Quería hallar ¿qué? Frutos. ¿Frutos qué? ¿De cuáles? ¿Manzanas? ¿Duraznos? Frutos dignos de arrepentimiento. No los halló. Porque eso es lo que Él espera del pueblo. Que todo se arrepienta para que todos todos procedan al arrepentimiento. Para que nadie se pierda y todos sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, sí, efectivamente, tuvo el privilegio el pueblo de Dios ser escogido por Dios para llevar al orbe la palabra, pero falló. No creyó. Y el pueblo actualmente ya creyó, Efraín. No ha creído. Tenemos que predicarle a ellos. Sí, yo tengo una persona judía que le estoy predicando ahorita. Le estoy llevando la palabra. Víctor, él me refiere 2, 3 personas judías que les ha predicado. O les está predicando, no sé cómo está. Pero yo ahorita le estoy llevando predicación. Creemos que también la esposa es judía, y sí tengo dudas. Y uno de sus hijos. Creemos que son judíos los 3 y les estoy llevando ahorita palabra. Y a un judío, de verdad, son bien necios, pero vamos a la palabra. Y me encanta con él discutir, porque son duros de pelar, pero cuando llegan al entendimiento, los ves, mira, la humildad llega así. De una fiera se ponen así como una flor, sensible, sencilla, humilde. Otra pregunta, es que es importante, hermanos, que sí aprendamos, de verdad, no nos riamos. Ya de verdad todos sabemos. Porque todos estos detalles, hermanos, yo insisto, ¿verdad? Hay cosas que la iglesia está enseñando mal. No están enseñando correctamente. Y si no aprenden... A ver, dime. Parece que dice, en un versículo, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es. Como que sí da un poquito de... Sí da miedo, sí, claro. Sí, claro. Claro que sí. Y sí da temor. Sí, es temor, sabiduría, pero temor también de miedo, sí. Debería de darnos, Debería de darnos. Porque yo pregunto, ¿quién querrá ver una de las iras del Señor? ¿Quién? Porque como me lo dice Apocalipsis, hermanos, va a ser algo que de verdad ni nos lo imaginamos. Así. Tampoco está muy duro, muy feo lo que viene. Sí, hermanita. Por eso es importante que, como dice Efraín, si entendamos bien esto y no nos riamos, sino más bien lo tomemos con temor. ¿Otra pregunta?
Vamos a dar paso al hermano Rodrigo. Él va a orar y va a expresar palabras. Hay veces que al Señor lo tenemos a puerta. Y volteo al horario. Ya se tardó el hermano pastor, ya se tardó la hermana. Pero servidor de Dios, de ustedes, les quiero preguntar. ¿Qué me contestes? ¿Estás orando por tu pastor? ¿Estás orando? ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Estás orando por tu familia? ¿Por la persona ya que estás en la... ¿O haces una oración de resorte como alguien que conocí? Fue y no sabía nada, va por un aparato y ¡pum! Le dan uno en la mera cara. Se va y quiere hacer una oración de resorte. Ni un minuto. No es regaño ni mucho menos. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Analice. ¿Sabes qué les digo? Analice. Porque aquí me cuento. ¿Sabes que me tiemblan las piernas? Me tiemblan las piernas. Porque dice que vamos a dar cuenta de ellas. ¿Sabes cuánto tiempo se pasa el hermano pastor orando? Buscando, pidiéndole a Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que le muestre qué es lo que quiere para él, para nosotros, para la congregación. Un tiempo, mismo el Señor Jesucristo, yo no les dije que era fácil, pero es lo mejor. No es regaño ni mucho menos. ¿Sabe qué? Todo lo que está aconteciendo. Muchas de las veces va así. El significado de tal teléfono de 10,000 pesos y no tienes para comprarte una Biblia. Órale a Dios, hay alguien que tiene para regalarte las cosas. Mira una persona que le compraron una televisión grande. No es para vanagloria, para gloria del Señor. ¿Sabes qué? Quiso echarla a funcionar. Llegó a la mitad. ¿Sabes por qué? Porque no leyó el manual. Quizá ahí no me la sé toda. Y dijo, ya casi. Y no la ha aprendido. Nomás le dijeron, ahí está la televisión, mírala, pero no la aprendo. Y yo, sí, les he hecho, ya me la sé. ¿Sabes cuál es el manual del cristianismo? De los hijos, hijas de Dios. La Biblia. La Biblia, gloria a Dios por esa mera. Aquí, como ser humano nos podemos equivocar, pero Dios nunca se va a equivocar. Aquí va a decir, ay, qué bonito predicó, qué bonito el hermano. Pero ¿sabes qué? Vayamos, escudriñemos la palabra, vamos por allá en el YouTube, en el Face. Ay, qué bonita predicación. ¿Por qué no vamos a manual? Aquí está todo. Para ti, para mí. Tómate un tiempo. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos escudriñando la palabra? O seremos domingueros. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? De modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasadas pasaron. Todas son hechas nuevas. Es decir, el que se aventaba un... ¿Qué hizo con los deditos? Dijo, no me entiendes, ¿no? Se aventaba uno, ya no se avienta nada. Salgo de aquí y me aviento uno de qué? No vengo a darle propaganda a los ciudadanos. Dice que nueva criatura es. Las cosas pasadas pasaron. El Espíritu Santo de Dios te empieza a hacer el querer, así el querer como el hacer. El hablar de Cristo, estudiar la palabra, meterte un tiempo con el Señor. Amén o no amén. Amén. No hay regaño ni mucho menos. Es algo bastante tosco para predicar. Cuando se me discipuló,
Duro, preciso, conciso y a la cabeza. Le dijeron, si quieres irte, vete. Dije, un mes, 15 días tendría de haber recibido a Cristo. Le dije, ¿y eso que eres el pastor? Espero que no haya 15. Pero me lleva la palabra y el Señor dice, Pedro, dura palabra, se están yendo. Si quieres ir. A mí me dijeron, ya se imagina. ¿Sabe por qué no me pude ir? Porque el Señor tenía un plan y propósito, así como lo tiene para ustedes, para nuestras familias, aún las personas que hay veces ni podemos verlos. Ahí viene, ay, otra vez. Pero sí somos pronto para, ¿no? Que seamos pronto para, tarda para amar. Digo, Señor, ponme guarda las bodas. Póngase de pie. Tienen su rostro, hicieron sus ojos como reverencia al Señor. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? Para que no te distraigas. Ahí estás. El hermanito no mira que habla. Ay, el hermanito. Ah. ¿Sabes qué? ¿Qué voy a decirte? Me puedes ver de traje, de corbata, un traje bien carnal. Bueno, pero si no estoy bien, me encuentras con el Señor, ¿sabes qué me va a ver? Padre mío, Dios mío, en el nombre de Jesús, tu palabra es expuesta y no vuelve vacío, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser receptores de tus palabras, Señor. A meternos, Señor, más a su presencia, Señor, en ayuno y oración, Señor. A su palabra que ahí nos tiene todo, Señor. Padre, que escudriñemos, Señor, la palabra que es predicada, Señor. Que no seamos movidos por viento, Señor, en el nombre de Jesús. Que seamos movidos por medio del Espíritu Santo, Señor, que nos mueva a justicia, verdad. Padre mío y Dios mío, que nos llevemos, Señor, su palabra, este mensaje, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y ahora, Padre mío, Dios mío, nos disponemos a darte, Señor, poco de lo mucho que nos das día con día, Señor. Padre mío, Dios mío, porque hay necesidad aquí en este lugar. En el nombre de Jesús, Padre, usted ama al dador alegre, Señor. Que nos dispongamos a como propuso en cada corazón, Señor. No por obligación, sino con alegría, Señor. Gracias en Jesús. Amén, amén y amén. ¿Saben por qué? Porque Cristo está en mi corazón. Y mira con el amor a Cristo. Los amamos en el amor a Cristo. El domingo, vamos a ver Seno de Abraham y Infierno. Ay, trata de llegar un poquito. Yo no puedo ir. Pues,